Hola a todos los que les gusta el mundo de las matemáticas, soy el profe Tony y hoy vamos a aprender sobre las fracciones. ¿Qué es una fracción? Ok, comenzamos. Bien, ¿qué es una fracción? Antes de hablar de la fracción, primero vamos a hablar de otra palabra, la palabra entero. ¿Cuándo usamos esta palabra entero? Por ejemplo, aquí tenemos una torta. Al decir 1, estamos usando el número entero. Ese 1 es número entero. Aquí también tenemos 2 panes y el número 2 sería número entero. Aquí tenemos 3 chocolates y este número también es entero. Aquí tenemos 4 pizzas. 4 sería el número entero. Y así tenemos también 6 sandías. 6 sería el número entero. Y aquí tenemos muchas naranjas. Vamos a suponer que existen 100 naranjas, entonces 100 también sería número entero. El número entero lo usamos cuando estamos hablando de objetos o cosas que están completas. Aquí, por ejemplo, tenemos la pizza. No le falta nada. Está entera esta pizza. Y ahí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo nombramos a las cosas o los objetos que están incompletos? Por ejemplo, aquí tenemos una porción de pizza. Esta porción de pizza surge de una pizza que se partió en 3 partes iguales y obviamente una de esas partes sería la porción. Y esa porción la llamamos fracción. Entonces nuestra primera idea de fracción será que la fracción es una parte de varias partes iguales. Tienen que ser iguales, eso sí. De un entero, una pizza entera. Luego nos preguntamos, ¿qué sucede cuando tenemos varias partes? Aquí tenemos 5 porciones de un total de 8. ¿Será que es una fracción? También es una fracción. Entonces diremos que varias partes iguales de un entero es fracción. Y si unimos estas ideas podemos decir que la fracción representa una o varias partes de un entero. Pero el concepto queda completo cuando decimos que la fracción es un número que representa una o varias partes iguales de un entero. ¿Y cuál es ese número? Veamos acá. Aquí, por ejemplo, tenemos una pizza que se partió en 3 porciones. Anotamos el número 3. Por encima de 3 anotamos una pequeña línea horizontal. Y por encima de esta línea anotamos las porciones que tenemos de esas 3. En este caso es 1. Vamos con este gráfico. Aquí tenemos una pizza que en un inicio se partió en 8 porciones. Anotamos el número 8. Por encima una línea horizontal. Y encima de la línea horizontal anotamos la cantidad de porciones que tenemos de esas 8. Aquí tenemos 5 porciones. Y el conjunto de estos números son las fracciones. Entonces una fracción se compone de 3 elementos, 2 números y una línea. Todo sería la fracción. Ahora tenemos otras fracciones que vienen de esta manera. Aquí, si seguimos la misma lógica de los casos anteriores, tendríamos que el entero se parte en 2 porciones. Y nos quedaría así. Tendríamos 2 mitades aquí. Pero el número de arriba me indica la cantidad de porciones que debemos tener. No tengo las 5 porciones. Entonces, ¿qué hago cuando sucede esto? Lo que vamos a hacer es tomar otro entero y también que se parte en 2. Ya que el denominador es el que indica cómo tiene que estar partido cada entero. Hasta aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 porciones. Aquí nos indica 5. Entonces faltaría una porción más. De esa manera tendríamos más de un entero. Pero aquí en nuestro concepto decíamos un entero. Así que vamos a completar nuestro concepto y decir que la fracción es un número que representa una o varias partes iguales de un todo. Y el todo puede ser un entero o puede ser varios enteros. Ok, ahora vamos por las partes de una fracción. Bien, como decíamos, se compone de 3 elementos y
el número de abajo se llama denominador. ¿Y por qué se llama denominador? Porque denominar significa determinar el nombre. Entonces este número determina el nombre de esta fracción. Además podemos decir que el denominador indica en cuántas partes se dividió el entero. Se dividió en 3 partes. El otro número se llama numerador. Y el numerador indica cuántas partes tenemos del entero. En este caso, solamente una parte. Y obviamente tenemos una línea horizontal, que sería la línea fraccionaria. Ahora hablemos del numerador y denominador. Decíamos que el denominador determina el nombre de la fracción. Y así tenemos los siguientes nombres. Por ejemplo, aquí cuando tenemos un entero partido en 2, decimos que tenemos medios. Si el entero está partido en 3, lo llamamos tercios. Si el entero se parte en 4, se llaman cuartos, en 5, quintos, en 6, sextos, en 7, séptimos, en 8, octavos, en 9, novenos, en 10, décimos. Y luego de los décimos, vamos a utilizar la terminación avos cuando tengamos más porciones. Por ejemplo, aquí podemos tener un entero partido en 15 porciones y se llamaría quinceavos. Ahora veamos algunos ejemplos utilizando estos nombres que determina el denominador. Ok, tenemos por ejemplo aquí una porción, pero de 2. Aquí tenemos la fracción que lo representa y se llamaría un medio. Un medio. Ahí está la palabra medio. Aquí tenemos otro ejemplo donde la pizza se partió en 5 porciones de las cuales tenemos 2 y se llamaría 2 quintos. Quinto sería el nombre. Aquí tenemos otra pizza que se partió en 8 porciones y tenemos solamente 3 y se llamaría 3 octavos. Aquí tenemos una pizza que se partió en 13 porciones y de esas 13 tenemos 5. Y se llamaría 5 treceavos. Ahí está la terminación avos. Esta terminación se utiliza cuando tenemos porciones mayores a 10. Y bien, ahora te toca determinar a ti las fracciones de esta gráfica. Y así llegamos al final de esta primera parte de fracciones. Y bueno, sin nada más que decirte, me despido. Conmigo será hasta la próxima.